La CAP, donde hablamos de historia precolombina y más. Bienvenidos. Primero que todo, María, antes de empezar nuestro episodio de hoy, agradecer a las personas que nos escuchan episodio por episodio. Mil gracias a todas esas personas que no solamente nos escuchan, sino nos regalan también comentarios para el beneficio de este podcast. Sin entrar en detalles al episodio que vamos a tener hoy, quiero invitar también a las personas a que escuchen nuestro episodio anterior que era sobre el trabajo de tesis del estudiante Olga Lidia Madrigal Garro sobre arqueología histórica en un sitio llamado Hacienda La Marta en Pejivalle de Turrialba. Y ahora sí, podemos hablar del episodio de hoy. Regresamos nuevamente a episodio relacionado con tesis, los cuales son sumamente importantes porque nos están brindando luces nuevas sobre la historia antigua de nuestro país. Así que María, le doy el pase a usted para que nos haga una breve introducción de las invitadas que tenemos hoy. Sí, Caro, en esta ocasión, como bien lo menciona Caro, continuamos con esta temática de terciarios, pero a diferencia de episodios anteriores, esta vez nos agradó, digamos, invitar a las invitadas del día de hoy porque nos van a ofrecer esa perspectiva interdisciplinaria, cómo es que ellas involucraron estudios arqueológicos con estudios ambientales, con su formación en geología, etcétera. Entonces creo que vamos a tener una interesante discusión desde bastantes puntos de vista. Pero sin más preámbulo, pues comentemos un poquito quiénes son las invitadas de hoy. Tenemos a Thais Ramírez Argueta y también tenemos a Daniela Moreira Montoya. Tanto Thais como Daniela, ellas han realizado investigaciones paleoambientales en un sitio arqueológico que es de gran valor para el país, el sitio arqueológico Finca 6. Ambas son graduadas del programa de licenciatura de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica. Y en este caso, pues los estudios de Daniela y de Thais son complementarios. Ellas realizaron reconstrucciones ambientales, pero como vamos a estar discutiendo un poquito más en el episodio, vamos a ver que cada una de ellas estudió Finca 6 desde una perspectiva ambiental diferente, pero que a la hora de combinar ambos estudios, pues complementan muy bien. Y eso es una de las grandes razones también por la cual decidimos invitar a las dos a este episodio. Entonces nada, muy agradecidas con Thais y Daniela y bienvenidas. Hola, saludos a todos los oyentes. Tanto Thais como yo estamos muy emocionadas de compartir con ustedes en este espacio de difusión. Personalmente soy seguidora de los capítulos del podcast, entonces sí estoy muy emocionada de estar acá y agradecer por la invitación y esperamos que esta conversación sea de mucho provecho para el público de la CAP. Saludos a todos nuevamente, espero que estén muy bien. Muchas gracias a María y a Carolina por la oportunidad de poder compartir un poquito más nuestro trabajo en este espacio. Espero que les sea de provecho y después de eso podríamos también estar disponibles si tienen alguna duda, algo que no haya quedado suficientemente claro desde nuestra perspectiva como geólogas. Muchísimas gracias a las dos, realmente sean bienvenidas al podcast. Para iniciar, a mí realmente me causa una gran alegría, yo sé que a María también. A mí me causa un gran entusiasmo porque cuando yo supe que iba a hacer sobre Finca 6, hace poco estuve ahí, y me gustaría que desde la perspectiva de ustedes, que no son arqueólogas, nos hablaran un poco sobre el valor del sitio, nos dijera al público que nos está escuchando, así algo brevemente sobre la temporalidad, dónde está ubicado, para aquellas personas que no lo conozcan, y otros detalles que ustedes crean que sean pues valiosos para poder ubicarnos, ¿verdad?, en relación a este sitio tan importante para la arqueología de nuestro país.
Thais. Claro, Caro, el sitio Finca 6, a grandes, les voy a explicar un poquito más o menos a grandes rasgos por qué escogimos Finca 6 para este estudio. Bueno, el sitio se ubica en la zona sur, específicamente en Palmar Sur, y su importancia radica en que fue declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. Esto fue en el año 2014. Junto con otros 3 sitios más de El Diquís. Y a raíz de eso, las investigaciones que se habían venido dando en el tiempo incrementaron. Entonces el Museo Nacional se encargó un poquito de pues estudiar un poco más a fondo, y así fue como nació. Bueno, primero teníamos una investigación previa que se realizó, que era para hacer unos piezómetros y medir el nivel freático en Finca 6. Y así fue como nosotras obtuvimos los núcleos para posteriormente trabajar con ellos y de ahí sacar el perfil. Se estudiaron aproximadamente 6 metros de este perfil del suelo, que fueron extraídos con estos núcleos de perforación. Les voy a contar un poquito más adelante sobre la metodología. Sin embargo, mientras la investigación fue avanzando, descubrimos que se podía complementar los estudios arqueológicos que habían con nuestro enfoque, que era un poco más paleoecológico, y así complementar esa información que estaba preexistente en el lugar. Y bueno, muchas gracias también por haber comentado eso, porque enfatizo en lo que mencionó Thais y la pregunta que hizo Carolina. Es interesante ver cómo la importancia, digamos, no solo del sitio, sino también que hay investigación andando en el sitio arqueológico, y nos alegra también escuchar eso, porque es un sitio de gran importancia, digamos, para el país. Entonces es bueno ver que estas investigaciones, que hay investigación en proceso, y estos resultados que Thais y Daniela nos van a estar comentando el día de hoy, pues son resultados, es evidencia fresca, y es evidencia, digamos, estudios, ¿cómo decirlo?, innovadores, no solo a nivel nacional, sino también en el sitio arqueológico como tal. Pero bueno, ahora creo que también sería interesante, importante que vayamos uniendo un poquito más las piezas del rompecabezas de la investigación que ustedes realizaron. Y creo que para esto sería bueno que hablemos un poco sobre qué es un estudio paleoecológico y qué clase de información pueden brindar estos estudios. Sí, claro. Una definición breve de la paleoecología. Bueno, primero, esta área de estudio es una rama específicamente de la paleontología, en la cual se analizan las interacciones de los organismos que se presentaron en el pasado y los paleoambientes en los que vivieron. En términos generales, la información que nos va a brindar puede ser muy variada. Podemos reconstruir las condiciones asociadas al clima, también a la vegetación, a la fauna y sus interacciones en el pasado. Los estudios paleoecológicos se pueden realizar a partir de diferentes indicadores, o como también se conocen, proxies. Algunos ejemplos de ellos pueden ser los foraminíferos, los radiolarios, diatomeas. Específicamente para esta investigación se emplearon los granos de polen que se generan a partir de las plantas las plantas con flores, y también se realizó el procesamiento de partículas de carbón. Ahora bien, específicamente en sitios o contextos arqueológicos en América Central, en donde ya se han realizado este tipo de estudios, se ha permitido obtener, por ejemplo, evidencia del uso de plantas por parte de los habitantes en el pasado, también aproximar periodos de asentamiento, y se ha propuesto hipótesis de procesos de deforestación y perturbación ambiental, todo esto relacionado ya sea a sitios o contextos arqueológicos. Y también ahora me queda, qué curioso sería ver un poquito más, ahora que Daniela nos comentaba esto, sería bueno también comentar a la audiencia cómo es que se obtienen esos indicadores, o como Daniela nos dijo que se llamaban proxies, cómo es que obtienen estos indicadores en el caso de Finca 6, o en el caso de estudios paleoecológicos en general.
Ok, bueno, voy a contarles un poquito más o menos de cómo funciona el proceso para obtener estos microrestos. Entonces, como les dije anteriormente, nosotros trabajamos con núcleos de suelo o de sedimento. Entonces, esto consiste en un tubo muy largo de 6, bueno, son una serie de tubos que complementan la profundidad de 6 metros. Dentro de ellos hay material, ¿verdad? Sedimento, que se extrajo de este sitio arqueológico. En total se hicieron alrededor de, si no me equivoco, 28 piezómetros, pero nosotras solamente analizamos 2, porque para tener el grado de detalle que obtuvimos en la investigación, es toda una vida, se podría tomar una vida entera haciendo todos esos núcleos. Entonces nosotras seleccionamos 2, los que pensábamos que iban a estar cerca de áreas de ocupación dentro del sitio arqueológico. Posterior a esto, abrimos los tubos, ¿verdad? Para poder realizar el muestreo sistemático. Este muestreo se realizó cada 5 centímetros. Entonces lo que hacíamos básicamente era tomar 1 centímetro cúbico del material, de ese, por decirlo así, sedimento o suelo, y dependiendo si estábamos trabajando con las partículas de carbón, se utilizaban unos ciertos tipos de reactivos químicos para limpiarlos y así obtener las partículas de carbón, que posteriormente lo que se hacía era que se contaban y se medía el área, y con esto poder calcular la concentración en cada muestra que se tomaba. Entonces eran alrededor de 120 muestras para estos 2 núcleos. Después, cuando estamos hablando de lo que es el polen, en este caso utilizamos varias variedades de polen, pero uno de los más importantes es el polen de maíz, ya que es un indicador de milpería. Entonces, en el contexto en el que estábamos trabajando, o en este tipo de contextos, se suele utilizar el polen de maíz como un indicador. Esa fue la primera parte de la investigación. Posteriormente, cuando ya Daniela empezó a procesar, a identificar el polen más bien, al que también se le aplican ciertos reactivos químicos. Este es un poquito más largo el proceso, pero se le aplican estos reactivos químicos y por último se obtiene la muestra, que es donde se va a montar, por decirlo así, en una placa, y lo vamos a poder observar en el microscopio y así realizar el debido conteo e identificación de los granos del polen. Entonces ese más o menos es un poquito, a grandes rasgos, el procesamiento que realizamos para obtener estos 2 proxies. Muchísimas gracias, Thais, por esa explicación tan clara de cómo se obtienen las muestras. A mí me pareció muy interesante cuando María y yo estamos preparando este episodio, ¿verdad? Que sus trabajos, ambas, deciden trabajar utilizando la palinología para la reconstrucción que hacen en Finca 6. Y específicamente, Thais, su trabajo se relaciona o complementa con el análisis de microrestos de carbón, ¿verdad? Como lo estabas explicando anteriormente. ¿Nos podías explicar por qué son importantes los análisis palinológicos y de microrestos de carbón para entender un poco la dinámica de un sitio arqueológico? Por supuesto. Bueno, para un sitio arqueológico como el que nosotros analizamos, el polen y las partículas del carbón tienen como objetivo brindar otra línea de evidencia que nos permite identificar tendencias o cambios en la configuración vegetal, como es el caso del polen, ¿verdad? Ese es el que vamos a utilizar para reconstruir la vegetación. Y después con las partículas de carbón vamos a reconstruir lo que son los patrones de quema e incendios. Estos patrones de quema o incendios pueden ser tanto naturales como provocados, que es que provocados por el hombre, ¿verdad? Que es el caso de Finca 6 o de lo que nosotros analizamos ahí para ciertos periodos de tiempo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar trabajando
Nosotras aún tenemos una adaptación en progreso, pero aún no está totalmente lista. Pero bueno, para ver más o menos ese rango temporal que nosotras abarcamos, utilizamos algunos datos de tasa de sedimentación, que es un método muy utilizado cuando se trabaja en sedimentología, sobre todo en estudios, pues en la geología, ¿verdad? En nuestro campo, más bien. Y todo esto viene a complementar los estudios arqueológicos que existían en la zona del Diquís, ¿verdad? Que también se realizaron muchas investigaciones en el momento que se propuso realizar la planta del Valle del Diquís, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso también existían bastantes investigaciones en la zona. Entonces sí, esta información viene a complementar los planteamientos que se han realizado por arqueólogos y se suma, digámoslo así, otra capa de información en donde se obtienen estos datos para la vegetación y para las condiciones del ambiente en el pasado, y en donde se desarrollaron estas sociedades precolombinas, ¿verdad? Muchísimas gracias, Thais. Ahora que estuve en Finca 6, hace poco, muy reciente, nos estaban hablando que la zona es muy propensa a inundaciones, que es una cuestión pues cíclica que se ha dado en el sitio, ¿verdad? ¿Esto afecta de alguna forma la obtención de las muestras o los resultados de las muestras? Esto podría afectar el resultado de las muestras. ¿Por qué? Porque como, por decirlo así, podrían tenerse contaminación de un sector de estas muestras a otro debido a la subida del agua, ¿verdad? Entonces puede ser una posibilidad, sin embargo, no lo podemos comprobar desde este tipo de investigaciones. Bueno, nosotros realizamos también lo que es la descripción de los sedimentos en el lugar. Y digamos, se podía evidenciar que habían estos ciclos que usted dice, ¿verdad? Se podían evidenciar porque habían unas partes donde teníamos algo que nosotros llamamos en geología como estratificación, que son como laminación, que son estas capitas con diferentes granulometrías, o sea que el tamaño de los granos que componen ese suelo es o más grande o más pequeño. Entonces estas capas van variando de una a otra el tamaño o la fineza de ese grano. Entonces así es como más o menos se evidencia un poco las inundaciones por acá, pero no podemos como realizar una relación directa entre las inundaciones y el estudio de las partículas de carbón. Podría afectar, pero no es un hecho. Muchísimas gracias, Thais, por la respuesta. María. Interesante que tal vez, digamos, no se pueda abordar como con fortaleza o con solidez, digamos, desde el estudio de sedimentología, pero ¿ustedes consideran que tal vez es posible tener algún tipo de evidencia o señales desde la vegetación? Porque a veces, digamos, hay vegetación que crece mejor en contextos más acuáticos, creo que es la palabra, versus otros, digamos, versus otros hábitats de las plantas. Yo no sé si tal vez eso podría ser algún tipo de registro que obtuvieron con el estudio palinológico, o por el tipo de investigación y también el área en donde están estudiando. Es difícil conocer eso. Sí, bueno, eso fue parte también de lo que se discutió con uno de los asesores de la tesis, exactamente en el área de biología, porque había presencia de algunos granos de polen, por ejemplo, de zonas un poco más altas. Entonces él me comentaba, ¿será esto contaminación? ¿Verdad? Habría que
era importante en el momento de que se estaba realizando el análisis de datos determinar si eso había sido contaminación al momento que se procesó el polen. Sin embargo, en la zona, estábamos en la parte baja, pero en zonas circundantes, en las partes altas, sí podían haber ese tipo de granos de polen. Y además la morfología de ese grano de polen, por ejemplo, por mencionar un nombre específico, el de Podocarpus, más bien por la forma, por la morfología, estos tienen unos sacos. Estos saquitos son específicamente para poder recorrer mayores distancias. Entonces, al obtener este registro, ¿verdad? Obtener esta evidencia continua a lo largo de toda la estratigrafía, ¿verdad? Y también mencionar que el procesamiento y el muestreo se realizaron en periodos diferentes de tiempo. Entonces, al ver toda esta evidencia de tener, por ejemplo, el polen de Podocarpus a lo largo de toda la estratigrafía en ambos núcleos, descartamos de que era contaminación y que realmente era una señal que obtuvimos, pero de la parte más alta. ¿Y cómo se podría justificar eso, verdad? Bueno, justamente por esa morfología que les comento, ¿verdad? Estos granos de polen pueden viajar grandísimas distancias y no es extraño poder obtenerlos en este registro específicamente en Finca 6. Muy bien, gracias. Sí, creo que ahora, ya que creo que nos ha quedado más claro a nosotros, esperamos que también a la audiencia le quede un poquito más claro a qué se refiere estos estudios, cuál es el propósito de los estudios paleoecológicos y palinológicos, y de estudios de partículas de carbón, y cómo es que se extraen las muestras. Creo que ahora queremos llegar a la carnita de la discusión, y sería un buen momento para que tal vez nos empiecen a comentar cómo, que nos comenten un poquito más sobre cómo era el ambiente en el que vivían estos habitantes de Finca 6, o sea, qué fueron los resultados que obtuvieron a partir de sus investigaciones y qué nos pueden decir sobre ese ambiente en el que vivían las personas en Finca 6. Claro, María, bueno, comentarles un poquito que las partículas de carbón, cuando estamos trabajando en sitios arqueológicos sobre todo, son indicadores de actividad humana a lo largo de toda esa estratigrafía, ¿verdad? Que mencionaba Daniela. Además, en este estudio fue el primer estudio donde tuvimos evidencia de granos de polen asociados a la planta de maíz en este sitio, ¿verdad? Esto se había realizado en otros sitios arqueológicos en Costa Rica, pero nunca, como no se tenían este tipo de estudios en Finca 6, esta fue la primera vez. Y algo curioso, un dato curioso, es que estos granos de polen, nosotros esperábamos, ¿verdad? Nosotros estábamos trabajando el periodo del Chiriquí, que es aproximadamente entre 800 y 1500 años después de Cristo. Pues nosotros esperábamos encontrarnos más o menos en este nivel la mayor cantidad de granos de polen, y lo curioso fue que lo encontramos más profundo, o sea, con más anterioridad en el tiempo, porque estaban más abajo, por decirlo así, en esa columna estratigráfica que nosotros realizamos. Otra cosa, otro resultado memorable que para mí particularmente es algo que no podemos dejar de mencionar, es que normalmente las partículas de carbón las vamos a tener restos ya sean de pastos, corteza, y en el sitio Finca 6 pasaba algo muy curioso, y es que también teníamos presencia de fuego en partículas inorgánicas, o sea, como decir suelo quemado, aquello que llamaban para la rosa y quema, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ciertas, lo que pensamos a raíz de todo esto es que posiblemente esas zonas del sitio Finca 6 fueron utilizadas para hacer una preparación para cultivar, ¿verdad? Porque cuando veíamos estas partículas en el estereoscopio, que era lo que utilizábamos o la herramienta que utilizábamos para poder ver las partículas, tenía todos los indicios de estar quemado, pero no era una partícula que provenía de la vegetación, sino más bien de algo inorgánico, en este caso
suelo o alguna roca que pudiesen utilizar para esto que les digo, o también, también teníamos la otra idea de que podrían ser fogones. A mí me gustaría comentar en esta sección, bueno, en esta serie de estudios complementarios, Thais inicia con el análisis de partículas de carbón, posteriormente realiza la presencia, la presencia y ausencia de polen de maíz, y posteriormente se inicia con el procesamiento de las muestras que Thais mencionó anteriormente, pero para complementar todo el registro de la vegetación. ¿Okay? Entonces, bueno, a partir de la evidencia palinológica obtenida, se pudo determinar que, por ejemplo, el grupo de vegetación más dominante a lo largo de toda la estratigrafía fueron justamente las plantas herbáceas. ¿Okay? Las plantas herbáceas en un contexto como era analizado, nos da una señal clara de actividad humana. ¿Okay? Entonces, estos taxones identificados en el contexto estudiado van a sugerir una modificación que está asociada a la actividad humana durante el periodo analizado. También es importante mencionar que en la zona más profunda se obtuvo que el grupo de vegetación más abundante eran las plantas herbáceas, junto con la presencia de los granos de polen de maíz. Además, también se obtuvo la presencia de polen de la familia de las curcubitáceas, que sería la familia de los ayotes. Estas dos señales polínicas, junto con las altas concentraciones que Thais había encontrado previamente, van a permitir sugerir una modificación humana con posible desarrollo agrícola previo al periodo Chiriquí. No podemos de momento dar específicamente la edad, pero sí sabemos estratigráficamente que estaríamos mucho más abajo del periodo Chiriquí. Además, la señal polínica nos evidenció que la presencia de taxones herbáceos y taxones de árboles pequeños, arbustos y palmas. A pesar de los taxones asociados a cultivos únicamente fueron recopilados en la parte más profunda, la configuración de la vegetación que se obtuvo nos va a permitir inferir que se desarrolló probablemente un sistema agroforestal. En palabras un poco sencillas, un sistema agroforestal va a ser el sistema en donde va a haber prácticas agrícolas, pero al mismo tiempo va a haber recursos que pueden ser diferentes, de diferentes tipos, comestibles para la fabricación. Entonces tenemos una serie de señales que nos estarían sugiriendo que posiblemente el sistema agroforestal era el que se mantenía. Porque bueno, la agroforestería se caracteriza por el crecimiento de árboles con posible consumo humano, además la presencia de carbón, que se encuentra asociado a esta actividad, ya que las quemas son uno de los principales métodos de manejo de bosques. Por lo tanto, entonces la presencia de árboles y arbustos con algún fin comestible o para extracción de recursos, acompañado a la alta concentración de carbón, la presencia de palmas, taxones de cultivo y también parches de bosque, es posible proponer que se dé una actividad antropogénica que limpió áreas para cultivos, manteniendo el bosque alrededor, el cual podría haber sido aprovechado. Para nosotras, bueno, y para el público va a ser muy interesante el notar, ¿verdad?, que a partir de sus estudios se logra dar una interpretación de cómo era que vivían las personas a partir de los recursos naturales que tenían en este sitio específicamente. Eso nos hace pensar mucho sobre el cambio de los lugares o de las condiciones actuales y pasadas de un sitio arqueológico. Si es que realmente hubo un cambio, ¿verdad?, a lo largo del tiempo, o hay una permanencia, no lo sé. ¿Podrían comentarnos así brevemente al respecto cómo ha cambiado el ambiente de Finca 6 desde épocas precolombinas hasta la actualidad? O si no hay un cambio significativo, o ustedes qué lograron ver. Sí, claro. Bueno, primero comentar que la comparación paleoecológica se realizó a partir de los dos núcleos de sedimento que se procesaron. Esta comparación que se realizó permitió definir que
los ensamblajes de la paleovegetación obtenidos en cada uno de ellos son similares. ¿Okay? Una vez dicho esto, la historia paleoambiental nos va a mostrar entonces un paisaje. Nos podemos imaginar un paisaje donde van a abundar las plantas herbáceas, pero al mismo tiempo también hay presencia de taxones de árboles, árboles pequeños y arbustos. Estos últimos reflejados como parches de bosque alrededor de los sitios en donde probablemente se concentraba la mayor cantidad de actividad humana. De esta forma, con las señales tanto del carbón y de la paleovegetación, vamos a obtener esta fotografía del paisaje que nos va a sugerir, ¿verdad?, esa modificación del sitio a lo largo de toda la estratigrafía analizada. ¿Okay? Entonces vamos a tener en diferentes estadios o en diferentes momentos a lo largo de la estratigrafía, donde podemos ver también que se generó probablemente un desarrollo agrícola, procesos de quema, como mencionamos anteriormente. Estos procesos de quema probablemente estaban acompañados también con pequeños procesos de aclarado de bosque, ¿verdad? Sin embargo, no hay evidencia que muestre que como producto de la actividad humana se haya generado una eliminación completa del bosque circundante. Así que bueno, en términos generales, el paisaje que se obtuvo a partir de la señal polímica y de carbón, si lo realizamos ¿verdad?, de una manera muy, muy general con respecto a las condiciones actuales, podríamos ver que la condición del bosque secundario en el sitio o en zonas aledañas se mantiene, tanto para las condiciones del pasado como para las condiciones actuales. Nuestro propósito con esta investigación era identificar ciertos patrones culturales para obtener la evidencia polímica y también la información que nos brinda el carbón y poder asociarlo a patrones culturales que nos pudieran dar un poco más de información de cómo estas sociedades clasicales vivieron. Sin embargo, en términos de paisaje y reconstrucción paleoambiental, las condiciones realmente muestran que no ha habido un cambio tan drástico. Y destacar que estamos viendo desde la parte más profunda hasta la parte más superficial una continua modificación, ¿verdad? Una continua señal que nos permite asociarlo a actividad humana. Bueno, a mí me gustaría agregar a lo que dijo Daniela, que bueno, nosotras deseábamos o como no sé, creo que les dije anteriormente, pretendíamos estudiar con más detalle lo que era el periodo Chiriquí. Y eso, ¿verdad? Como pasa en algunas investigaciones, nos pasó y pues terminamos estudiando un poco más atrás, pero también tuvimos algunas limitantes, ¿verdad? Como fue, en esta zona ha habido mucha actividad de huaquerismo, entonces nosotras pensamos, o eso es lo más obvio, por decirlo así, y es que hay una modificación posiblemente en lo que sería el perfil de suelo que estamos trabajando. Entonces, aunado a esto, también tenemos lo que sería la actividad bananera, que en la zona, en los años 80, en la zona sur, fue súper fuerte. De hecho, algo muy curioso es que cuando nosotras fuimos a hacer como la visita, ¿verdad?, al sitio, porque ya nosotras teníamos los núcleos, pero luego fuimos como a hacer la visita para reconocer el sitio, ver algunos reconocer algunas de las partes que componían el sitio. Nos dimos cuenta que había una capa de mecates de la bananera, entonces eso nos pareció súper curioso, ¿verdad? Otra cosa que nos dificultó, tal vez, o que nos pudo como afectar un poco, fue el nivel freático, ¿verdad? Porque como mencionaba Caro antes, en la zona se suele inundar mucho, ¿verdad? Y esto es porque el nivel freático, o sea, el nivel donde está el agua subterránea, se encuentra muy alto en la zona. Entonces es imposible hasta el momento excavar más de los 2.5 metros, porque normalmente ahí es donde se mantiene. Entonces esto imposibilita realizar
excavaciones arqueológicas como se hace usualmente, ¿verdad? Para profundidades tan grandes como la que nosotros trabajamos, que eran 6 metros, ¿verdad? Hasta el momento no ha sido posible excavar hasta esta profundidad en este sitio, porque eso nos deja como esta pregunta, ¿verdad? Si posiblemente tenemos que continuar excavando, ¿verdad? Para seguir recabando más información y que complemente lo que ya tenemos. Entonces creo que entramos como tratando de evacuar una duda y pues nos llevamos un montón más, un montón de posibilidades más que podríamos hacer muchas investigaciones sobre eso. De hecho, en este momento hay una estudiante en geología que sigue trabajando con los núcleos. Esta vez está un poco enfocada a la parte norte del sitio, que es donde están las esferas in situ, si no me equivoco, para comparar nuevamente la señal que vaya a obtener. Ella está trabajando los 2 proxies, pero con solo un núcleo. Entonces, bueno, estamos a la espera de los resultados, porque eso nos ayudaría también a complementar más la información que tenemos hasta el momento para la paleoecología de Finca 6. Antes de, bueno, primero agradecerles a las dos por esta tan rica información que nos brindan. Y yo nada más quiero dejar ahí un comentario, no me lo tienen que responder, pero igual está María aquí. Y pensando en lo que las escuché, algo también en lo que se podría trabajar es la resiliencia de un sitio, en cómo hay estos factores como inundaciones que afectan, y cronológicamente ustedes lo están viendo en periodos anteriores, pero también están viendo a las personas que regresan y mantienen su vida por alguna cuestión cultural, política, social, no lo sabemos, ahí se lo podemos dejar a alguien para que lo trabaje, pero ese elemento de la resiliencia es algo muy importante y que se junta mucho con la parte geológica, pero lo podemos juntar también con la parte arqueológica, y es algo que tal vez no hemos trabajado en muchos sitios donde hay afectaciones ambientales y donde las personas siguen habitando. Nada más un comentario que dejo ahí, no sé, pero yo no sé si alguna quiere decir algo o de mi parte es agradecerles a las dos, a Thais y a Daniela, por el tiempo, por su dedicación, por también entender desde la geología un sitio arqueológico, ¿verdad? Eso es súper, eso es, lo llena uno pues, de emoción, de saber que hay otras personas interesadas, de otras disciplinas interesadas en la arqueología, y que ambas podemos relacionar muchos elementos y decir mucho sobre un sitio arqueológico. Realmente a las dos, muchísimas gracias por participar, en serio. Sí, a mí me gustaría agregar que durante el desarrollo de toda esta investigación, que fue aproximadamente 2 años o un poco más por el tema de la pandemia, vimos, ¿verdad? Cómo se complementa realmente, cómo una capa de información desde el punto de vista arqueológico nos ayudaba a entender un poco también la señal que estábamos obteniendo, y viceversa, también como los datos meramente de mineralogía, de cómo era el suelo, posteriormente del polen en sí, también, ¿verdad? Entonces, personalmente, yo quedé muy encantada con la arqueología, ¿verdad? Y desde el punto de vista, también cómo le podía contribuir, ¿verdad? A un sistema de sitios que realmente son muy relevantes para el país. Entonces, sí, de mi parte creo que sería eso. Y definitivamente la arqueología y la geología continuamente se complementan. Sí, me parece que después de esta discusión, y principalmente ¿cómo decirlo? Como el vistazo general que hacen desde el cambio precolombino hasta épocas más actuales, cuando comentaban sobre la bananera, los procesos de inundación, que también son actividades, digamos, actuales. Todo esto que Caro también nos comentaba sobre temáticas a futuro que se pueden explorar, como la resiliencia, etcétera. Me parece que
o sea, esto, y me uno con Carlos, me llena como de emoción, y me imagino que también a los investigadores de Finca 6 nos llena de emoción mucho el saber, digamos, que hay un gran potencial de investigación. Yo sé que el sitio se ha investigado, se está investigando continuamente desde hace muchos años, pero simplemente es una buena, ¿cómo decirlo? Es un lugar que ofrece bastantes posibilidades para estudios interdisciplinarios. En este caso hemos visto cómo la geología, digamos, puede contribuir a estos estudios arqueológicos, pero definitivamente hay otras áreas que se pueden involucrar, hay muchos más, creo que es una, ¿cómo decirlo? Es una cuna de paratesiarios de diferentes áreas, geología, arqueología, biología, porque inclusive creo, y la misma, Daniela creo que tal vez también puede tener esa misma perspectiva, porque yo la sufrí cuando hice mi investigación en Nuevo Corinto, el hecho de tener un buen registro, bueno, creo que sí lo hay para Finca 6 a diferencia de Corinto, bueno, uno mejor, un buen registro de la vegetación actual, eso es indispensable, y eso es una vez más un área, digamos, que bien desde la botánica, etcétera, o sea, hay campos de investigación para todo el mundo en Finca 6, entonces aquí hacemos la invitación a Raimundo y todo el mundo para que si quieren investigar en Finca 6, creo que es un lindo, es un buen lugar, o bueno, cualquier otro sitio arqueológico del país. Sí, claro, un catálogo de polen reciente sería genial, ¿verdad? Para poder detallar inclusive o replicar este tipo de estudios en otros sitios de la zona. Sí, a mí personalmente, una cosa que me gustaría, o sea, eso es un tema que en un futuro, digamos, si tuviese la oportunidad, me gustaría tocar o realizar, y es tal vez hacer este mismo tipo de estudios en los otros sitios arqueológicos cercanos, porque sería muy interesante realizar la comparación entre estos sitios y Finca 6, ¿verdad? Entonces ahí también, como dijo María, ese es un nicho nuevo que sí, que podría ser explorado en un futuro. Bueno, me uno a los agradecimientos de Caro y reiterar lo agradecidas que estamos con su participación, con que hayan sacado el tiempito para poder explicarnos un poco más sobre sus investigaciones y el futuro, ojalá, digamos, de las investigaciones en Finca 6. Pero como siempre, antes de cerrar el programa número 1, queremos recordarles que pueden escuchar este episodio en las distintas plataformas que tenemos del podcast, y también pueden escuchar los episodios anteriores en las distintas plataformas que son Spotify, Apple Podcasts, Radio Public, y recuerden que también tenemos un canal de YouTube en el que nos pueden seguir. Y también la segunda parte del cierre del episodio siempre es invitar a nuestras personas invitadas a que nos ayuden a cerrar o a despedir el episodio. En este caso, Thais y Daniela, pues ustedes pueden decir el nombre del podcast y nosotras terminamos con el resto del eslogan del podcast. Entonces, a la cuenta de 3, ustedes pueden decir el nombre del podcast. 1, 2, 3. La CAP. En donde hablamos de historia precolombina y más. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, chicas, por habernos invitado. Más bien, estuvo súper bonito el espacio. Gracias. Muchísimas gracias. Edición y guiones a cargo de Carolina Cavallini Morales y María López Rojas. Música de Quetzal en el sitio web Free Music Archive. Agradecemos a nuestros colaboradores, el Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica, a Daniela Moreira Montoya y a Thais Ramírez Argueta.